Hola, buenos días. Vamos a empezar porque ya que estamos todos, cuanto más aprovechemos mejor. Bien empezado. Bueno, soy Adolfo. Yo trabajo en educación ambiental hace un tiempo y me interesa particularmente el tema de pensamiento crítico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. No vais a necesitar anotar mucho, creo. Sí que vais a necesitar pensar. Y yo lo que os voy a proponer es hacer una reflexión colectiva, que es lo que puedo proponer hoy. Y lo que no puedo proponer es cómo esta reflexión colectiva os va a hablar a cada uno de vuestra experiencia de educación ambiental, pero es un discurso que también yo creo que vais a ir haciendo, ¿no? Cada uno va a ir enganchando cosas de su propia experiencia, ¿no? Pero vamos a intentar pues enriquecer ese discurso personal que nos hacemos sobre nuestra propia experiencia con el discurso de los demás, ¿vale? Así, al final veremos hasta dónde hemos llegado. Voy a empezar con una dinámica, entonces nos vamos a mover por aquí por el medio. Entonces, la dinámica es muy sencilla, ¿vale? Nos ponemos todos de pie cuando termine de explicarlo y nos movemos, ¿no? Entonces, ¿nos movemos cuándo? Cuando yo diga EO, EO. Entonces, cuando yo diga EO, EO, vosotros vais a decir EO, EA. ¿Vale? Tan simple como eso. Vamos a hacer una práctica porque es una nota, ¿no? EO, EO. EO, EA. Y entonces empezamos a andar. Empezamos a andar haciéndonos una pregunta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a andar preguntándonos, ¿se puede no pensar? Entonces, cuando yo diga EO, 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 EA, empezamos a andar. ¿Se puede no pensar? ¿Se puede no pensar? ¿Se puede no pensar? Por todas partes, ¿vale? Cuando encontréis a alguien, aquí vamos a hacer grupos de 2, parejas, o de 3 máximo. 4 ya no está permitido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el modo de enganche? Pues simplemente la mirada. Entonces, cuando estamos moviéndonos, haciéndonos la pregunta, si hay un enganche con una mirada, pues me agarro a la persona y me la quedo. ¿Que hay un tercero? Pues ese se incluye. 4 ya no, ¿eh? Va a ser un ratito mientras nos hacemos la pregunta, andando. ¿Se puede no pensar? ¿Se puede no pensar? ¿Se puede no pensar? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo diga EO, 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 EA. Y todo el mundo se para con la pareja, con el trío. Y entonces, ¿qué hacéis? Contestáis. ¿Se puede no pensar? Y discutís. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo diga EO, 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 EA. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a andar. Ya no cojáis al mismo elemento de enganche, la mirada, ¿vale? Cogéis a otro y entonces hasta que 3 veces, ¿vale? Que a las 3 veces decís, espera, que estamos entrando en calor, pues lo hacemos una 4ª vez, no más de 4. Aquí hay un límite que es el 4, más o menos. ¿Estáis listos y listas? ¿Sí? Pues entonces al medio todo el mundo. EO, 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 EA. Y empezamos a preguntar. No nos movemos solo así, hacemos la pregunta. ¿Se puede no pensar? 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 EO, 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 EA. Empezar a discutir un poco. ¿Se puede no pensar? ¿Se puede no pensar?
una vez más. Venga. En este primer momento del taller es que me contéis, vamos a compartir, no cualquier cosa, vamos a compartir algo de lo que habéis compartido con vuestros compañeros durante 3 veces, algo que no habíais oído antes, algo que os ha sorprendido, algo que nunca os habíais planteado, algo que ha sido novedoso, algo que no tanto que contestéis a la pregunta conforme tomando lo que vosotros pensáis, sino que digáis, pues yo cuando hemos respondido a la pregunta ha habido tal o tal persona que me ha dicho esto, yo no lo había pensado, o ha sido novedoso, me ha llamado la atención, me ha sorprendido, ha suscitado mi curiosidad, ha dado un vuelco, he cambiado de opinión, yo que sé, algo novedoso, ¿vale? Entonces, ¿quién arranca? Venga. Pues en uno de los grupos se ha hablado de la meditación. Yo nunca he meditado, pero la persona que está nos ha comentado que ella sí lo había hecho y que la meditación no era algo evidente o sencillo, sino que necesita como un entrenamiento. La verdad que me ha hecho pensar, y digo, pues no lo había pensado, pero me ha parecido curioso. Te ha resultado curioso y novedoso lo de la meditación. Muy bien. Y el que haya que prepararse, que no sea algo evidente, que tú meditas y punto, no, sino que hay que entrenarse para meditar. Muy bien. A mí me ha gustado que uno de mis compañeros me ha dicho que hace una cosa que es que a veces cuando va andando se centra en pensar, en centrarse en que va andando y cómo va andando, o sea, darse ese tiempo de pensamiento. Me parece una cosa sencilla, ¿no? Porque pero bueno, o sea, fácil de sentir que tengo varias oportunidades de intentarlo. Concentrarse en ir andando y pensando, pues darle importancia a ese momento, o sea, centrarse en eso, más o menos. Me encanta. Bueno, sí, si queréis decir quién lo ha dicho, sí, bueno, respetamos los derechos de autor. Pablo. Muy bien, ¿quién más? ¿A mí cómo te llamas? Javi. Pues yo estaba con el rollo de la meditación y tal, pero es verdad, él decía que en el momento en que tú estás pensando en la respiración y tal, es un pensamiento, entonces diferenciando si es consciente o inconsciente, que si eres consciente de que lo estás pensando o no. Eso se me ha suscitado a mí otra pregunta, que también hemos hablado de soñar, a lo mejor cuando sueñas, si esos pensamientos, ¿no? Novedoso para ti. Novedoso para mí. O sea, si entiendo bien, tú cuando hablabas de la meditación, pues estabas dando como un ejemplo de no pensar, pero no un ejemplo, o sea, no una manera fácil que verdaderamente tienes que trabajar para conseguirlo. Empiezas así, como igual caminando, te pones a caminar de la cámara de respirar, pero claro, al final llegar a pensar. Muy bien. Vamos a volver sobre eso y sobre otras cosas, pero la novedad es esa, ¿no? Que cuando tú has hablado de la meditación, de pronto ha habido alguien que te introduce un elemento nuevo. ¿Es eso? Sí. Consciente, inconsciente. Pero, ¿quién más? Algo novedoso, curioso. Bueno, nosotros, con Ariela estábamos hablando que también ¿no? pensábamos en eso, de cuando estás meditando, pero al final te concentres, estás pensando en respirar, etc. Y al final nos hemos preguntado, bueno, ¿pero eso es pensar realmente o puedes tener la mente ocupada? O cuando cada día ¿no? que nos arrastra, tenemos que hacer esto es pensar realmente o cosas que nos pasan por la cabeza y que las hacemos y ya está, pero no es un pensamiento ¿no? profundo, como con ella hablábamos de si realmente también pensamos profundamente. ¿Y cuál es la novedad para ti cuando habéis hablado de eso? Que, bueno, la pregunta es si realmente tener la mente ocupada es pensar. O sea, ¿ha habido una pregunta? Sí, que no se contesta. Que tú la habías planteado y que no sabes contestar. ¿Quién más? Sí, yo, relacionado con lo que estaba diciendo ella, en algún momento nos hemos planteado. Trabajan al hospital para que la revisen y
y baja su compañera Morena con un coche detrás, que he preferido bajar ella que bajar yo, y luego sube el coche. Y no se me las. Le he dejado a los hospitales. Gracias. Que si tenemos claro que es pensar, la definición de pensar, si es simplemente tener una representación mental de algo o si es un proceso activo con un objetivo, digamos, ¿no? Porque si es solamente tener algo en la cabeza, podría ser una película que estamos viendo, pero ¿estamos pensando cuando simplemente estamos viendo la película? ¿Por tener la película representada mentalmente o no? O sea, ¿qué es pensar? ¿Cuál es la novedad en lo que estás contando? Plantearme si realmente solamente tener algo en el cerebro es pensar o pensar es algo más activo, Eso ha sido más intencionado, más... Ha sido un cuestionamiento nuevo. ¿Alguien más? Ahora vamos a pasar a preguntar. ¿Es posible no pensar? De lo que habéis hablado. Ahora ya, después, con lo primero que os vino a la mente y después con lo que habéis intercambiado, ¿es posible no pensar? Depende. Muy bien. De lo que sea pensar. Vale, pues empieza, depende. Tú dices depende. ¿Por qué depende? Porque sin pensar, como ella dice, no es una acción activa que te pones, bueno, voy a pensar, y pensar es tener la mente ocupada continuamente. Creo que tenemos la mente ocupada y que es muy, muy, muy difícil llegar a un punto en que es realmente sin pensar. Pero si pensar es un proceso de reflexión, de siento y pienso, es posible no pensar, porque no pensamos mucho. Venga, ¿quién más quiere añadir sobre eso? Ella ha dicho depende. ¿Hay alguien que lo tiene claro? ¿Hay alguien que tiene más, que no está en el depende, sino que dice, no, yo creo que no, o yo creo que sí? Yo creo que no cuando no eres consciente de que estás pensando. Para mí la clave es la conciencia de que si tú estás sintiendo o percibiendo algo o racionalizando o elaborando algo, si tú hay algún punto en el que no estás haciendo nada de eso, entonces no estás pensando. Y puede ser, claro, me voy actuando, ocurre eso, porque realmente a lo mejor cuando estás durmiendo, pero tus funciones corporales siguen funcionando. Ahí entiendo por qué. A lo mejor estás soñando, que era lo que antes, tu cabeza está dando vueltas a algo, pero tú, como no eres consciente, ese pensamiento que tú puedas tener no existe en tu vida a nivel consciente. Pero para mí eso sería un estado a lo mejor de... ¿Se oye bien por allí lo que dice? Sí. El ánimo, vale. Bueno, nosotros con las personas que hablamos considerado que a lo mejor individualmente, si haces el ejercicio consciente de no pensar, es decir, deja la mente en blanco, a lo mejor durante X segundos, a veces hay un cuadrado blanco, pero lo que nos parecía es que era complicado, muy difícil que eso se mantuviese en el tiempo, así como un estado de defensa. ¿Pero crees que es posible? Lo que creíamos es que no nos atrevíamos a decir no es, o sea, es un poco te lo devuelvo a veces, o sea, no nos atrevíamos a decir que no era posible porque a lo mejor hay alguien que pueda no pensar, pero desde luego todas las cosas nos parecía poco probable. Poco probable, o sea, ¿estáis más en el depende o no? ¿Qué exactamente? Depende, o sea, básicamente lo que hemos pensado es que a lo mejor hay alguna persona que es capaz de no pensar, a nosotros desde luego nos parecía muy difícil y puntualmente a veces se consigue, puntualmente. O sea, habéis estado un poco conservadores, lo que os daba miedo y no queréis tanto. No tampoco, pero como que no, nosotros no, desde luego, no somos capaces. No eres capaz. No somos capaces de no pensar. Más que no pensar, de elaborar cosas, sí que pienso que sí, ahora se puede hacer en relajación, concentrar la atención en un punto, en una cosa concreta. De alguna manera estás pensando, si lo entendemos, pero lo que estás es concentrando tu atención en un paisaje, en un punto, en una cosa. Se puede llegar a ese proceso. Es un proceso de trabajo, pero se puede llegar. Se puede llegar a ser
ese proceso a un no pensar. A un no pensar o una concentración del pensamiento en un punto concreto o en una cosa concreta que en el fondo dejas de pensar, de elaborar procesos de procesar. Y que tú definirías como un momento de no Yo pienso que sí, porque te concentras en aquello y ya no te importa lo que hay alrededor, te importa lo que puede estar pasando o eres capaz de olvidarte de las cosas. Se puede. Tú te sitúas en el se puede y además Se puede puede dar la impresión, parece bastante claro. Sí. Eso sí. Yo creo que lo que se puede elegir, que puedes elegir en qué pensar, pero no dejar de pensar. Pero sería parecido, lo que pasa es que yo no lo llamo no pensar, yo lo llamo elegir en qué pensar. Pero que es activo, vamos, que es un momento del día o es una cosa activa. Tú en un momento dado a lo largo del día pues decir, bueno, pues ahora voy a pensar en los pasos, o voy a pensar en que hago este movimiento, o me viene una imagen y me obligo a no pensar sobre ella, ¿no? Entonces, eso lo pienso. Pero eso es diferente. O sea, lo que entiendo es que sí que estás muy de acuerdo con lo que él ha dicho, lo que pasa es que tú lo llamas otra cosa. Sí, claro. ¿Y a ti qué te parece lo que ha dicho ella? Sus interpretaciones, sí, también. Sí, Aceptas la interpretación sí. Querías hablar y querías decir algo justo al hilo de esto que está pasando. Bueno, aquí. estoy de acuerdo con él, pero no me parece igual, porque no es lo mismo no pensar que dirigir el pensamiento. A mí me resulta, es decir, a mí particularmente, bueno, fácil. Eso creo que lo puedo hacer más fácilmente que no pensar en nada. O sea, dirigir el pensamiento es algo que en un momento dado me puedo obligar y puedo hacer. No pensar en nada, también me puedo obligar, pero me resulta mucho más cómodo. Sí, a mí también, en realidad, igual es que yo no llego a eso. Entonces yo digo, es lo mismo, pero yo lo llamo elegir. Entiendo que tú te sitúas, estás de acuerdo un poco con los dos, pero te sitúas más en su interpretación. Muy bien. ¿Tú querías hablar? Sí, bueno, yo he comentado con los que he hablado de que yo practico Bueno, explícalo brevemente. Sí, atención plena, presente, sin juicios. Y una cosa importante es los pensamientos. Los pensamientos están y tenemos más de 60.000 pensamientos al día. O sea, están ahí. Luchar contra ellos es peor, porque te van a venir. Nos ponían un vídeo de un monje que pasaba una mosquita y le intentaba todo el tiempo matar y cada vez eso se necesitaba más. O sea, ¿qué pasa? Que cuando tú te centras en la respiración a través de un escenario corporal o de cualquier otra técnica de meditación, y si te viene un pensamiento no pasa nada, está ahí. Vuelves otra vez y reconduces otra vez a tu respiración. Entonces, contando o haciéndote el escaneo corporal, y lo que no tienes que hacer es tener juicios con los pensamientos que te vienen. Yo lo hago y a mí me viene que tengo que ir al Mercadona o que tengo que llevar al niño aquí o la niña extraescolar, pero no pasa nada. Mientras más reconduzco otra vez a mi atención en lo que yo estoy haciendo, más conexiones neuronales tenemos, con lo cual es más beneficioso para todos. Y para mí existe, pero puedes, como dicen, reconducirlo en algo. Vas a dar un paseo y ser consciente en ese paseo de lo que estás haciendo, de disfrutar de los sonidos, no que estamos ahí piloto automático, vamos pasando y no nos damos cuenta de miles de detalles. Y si tenemos atención plena, pues caminando en cualquier otro momento, pues podemos conseguir todos esos pensamientos. Pero ser consciente y luego volver. Entonces, contéstame, a ver si he entendido bien. Para ti entonces no es posible no pensar, porque tú haces técnicas, eres una experta en una técnica y en una manera de hacerla, de la conciencia, y no dejas de pensar. Sí, lo que pasa es que no le doy tanta importancia ya desde que lo hago, a lo mejor eso, los pensamientos que no paran de que a veces no quiero pensar en una cosa y es peor, pero además intento luchar con el pensamiento, por eso decir, voy a dejar la mente en blanco, no creo que exista, bajo mi punto de vista. Según ella, pues ya está. ¿Querías decir algo? No, estoy pendiente del tema de la mente, o sea, no es molesto, ¿no? No. Sí, de que estoy en blanco. Muy bien, bueno, vamos a pararlo aquí esto. Hay unos que piensan que sí, otros que piensan que no, otros que piensan que depende, y hemos visto un poco variedad de opiniones. Podríamos seguir con esto, como queremos ver varias cosas, bueno, lo dejamos ahí.
entendido o quién se alinea en el sí es posible no pensar. Levantar la mano. ¿Quién dice no, no es posible no pensar? Claramente no es posible. ¿Y quién dice? ¿Quién está en el demente? Aquí tenemos una mayoría que dicen eso. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Seguramente la mayoría. Porque la mayoría sí que tiene razón. Pero, vuelvo a decir, tiene razón ella, que tú cuando haces un proceso de meditación te van fluyendo los pensamientos, pero no pasa nada, llegan, marchan y ya está. Pero hay momentos que tú puedes realmente, no, paseando seguramente no. Si tú estás en un proceso de meditación, pueden llegar momentos que tú desconectas. Realmente, seguramente sea un rato, sea medio minuto, sea un minuto, sea, depende, si te pones, puede estar mucho rato. Yo pienso que sí que es posible. Pero fíjate, tú eres la minoría y yo te he preguntado, ¿quién tiene la razón? Y tú me has dicho, seguramente... Eso es un proceso ya de formación profesional, porque normalmente la mayoría... Yo también tengo de formación profesional. Alguien que haya dicho que no por aquí, que no haya hablado todavía. ¿Tú crees que él puede tener razón? ¿Tú crees que él puede tener razón? No sé si todos, pero ¿tú crees que él puede tener razón? De hecho, yo he hecho también meditación y yo he experimentado un cambio en el estado de conciencia. Pero, y puede que haya llegado a desconectar. Pero sí, que claro, todo depende de la definición del término pensar. Si pensar es reflexionar, podemos empezar a reflexionar y mucha gente en toda su vida, ¿no? Pero luego, en el estado de límite de conciencia, pues yo no sé si yo he hecho un ejercicio mental, no sé ya cómo se definiría, a lo mejor falta un experto, entonces tenemos para hacer la definición exacta. Pero estar en un estado de conciencia diferente, sí se puede, pero yo no sé si lo llamamos se puede no pensar. Sí, pero sí que hay estado de conciencia. Pero para ti es claro que él puede tener razón. Yo no lo llamamos razón, porque todos un poco hablamos de cómo lo vemos, de cómo definimos los términos de lo que... Pero mirad, voy a formular la misma pregunta para todos. De los que habéis votado que no es posible no pensar, que sois la mayoría, ¿quién cree, levante la mano, quién cree que él puede tener razón? Esa es la pregunta. ¿eh? ¿Quién cree que él puede tener razón? Bueno, hay unos cuantos que creen que puedes tener razón. O sea, ¿quién cree de toda la sala que pueden tener razón los que han dicho depende? Levantad la mano. ¿Quién cree que los de depende pueden tener razón? Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a pasar a una pregunta mucho más sencilla, pero lo dejamos, en realidad nos avanzamos. ¿Se puede pensar acríticamente? Esta es la pregunta ahora. Y va a ser muy breve. Voy a recoger 5 o 6 respuestas máximo y pasamos a lo siguiente. ¿Se puede pensar acríticamente? Sí. Acríticamente, ¿qué significa? Bueno, quería aclarar algo. No voy a entrar en qué es pensar antes, porque entonces ya sí que se nos acaba el taller, ¿vale? No ese es el objetivo. Podríamos ir y sería muy interesante, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con el acríticamente y críticamente. Vamos a intentar llegar a eso progresivamente, ¿vale? Desde la idea que todos tenéis de qué es el pensamiento crítico y qué es un pensamiento acrítico, vuelvo a lanzar la pregunta. Desde vuestra idea de qué es eso, podríamos entrar a discutir, que sería muy interesante. Pero vamos a trabajar en esto y a lo mejor lo vemos más claro. ¿Se puede pensar acríticamente? Aquí seguro que sí. Lo tienes claro. Puedes pensar como es una mariposa y observar los puntos y estar aquí horas y horas concentrado en ese animal, en ese objeto, en esa... Aquí sí, esto lo tienes claro. ¿Quién lo tiene tan claro como él? ¿Tú querías decir algo? No, pero yo también pienso que algunas veces estamos identificados tanto con una ideología, un partido político, que pensamos siempre según esos parámetros, no tenemos pensamientos propios, ¿no? Eso también sería un pensamiento acrítico, ¿no? Cuando yo pienso lo que piensan todos los de mi grupo y... O sea, tú acabas de poner un ejemplo de lo que él ha dicho, de la seguridad de que puede ser. ¿Quién está de acuerdo con ellos? Mano en alto. ¿Quién no está de acuerdo? Es que yo un factor, vale, pues cuéntanos. yo estoy de acuerdo a nivel como personal íntimo, ¿no? Que es ser acrítico de manera
uno se posiciona, de alguna manera se está posicionando con la mayoría, por ejemplo, con el que tiene el poder o algo así. Cuando tú eres acrítico, en realidad, con tus acciones o con tus ideas o con tu no participación, en realidad estás posicionando. Pero tú estás equiparando pensamiento crítico a posicionarse. Sí, claro. Es una pregunta, ¿eh? Sí. Piensa, claro, como que tú puedes decir, yo no opino, no opinas, pero en realidad, con tu no opinión, estás dando la razón a quien está hablando en voz alta, de alguna manera. Esto es otro proceso. Una cosa es que nosotros en la vida de cada día, en el día a día, en la escuela, en la sociedad, tú tienes que posicionar. Pero yo entiendo que su pregunta es en un proceso concreto, ¿eres capaz de pensar críticamente? Sí, porque puedes centrar la atención en una cosa que esa crítica es neutra, pero en un proceso social sí que te hace definir. Pero yo pienso que no es lo que es su pregunta. Su pregunta es si en un momento concreto somos capaces de pensar críticamente. Si es eso, socialmente es como imposible, todos nos posicionamos. Cuando haces una clase intentas no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, pero en el fondo estás posicionándote indirectamente, pero yo creo que hay pensamientos que no requieren un juicio crítico. Puedo ver una mariquita moverse por aquí y pensar, mira, la mariquita está moviendo, estoy pensando, y no enjuiciar, ni no he criticado nada. Es un hecho evidente. ¿Qué te hace? ¿Te parece que hay lógica en lo que dices? Bueno, en cualquier caso yo quería lanzarte una pregunta con lo que tú has dicho. Tú has dicho que personalmente sí podemos pensar críticamente. O sea que en realidad a la pregunta de ¿podemos pensar críticamente? Tu respuesta es sí o no. Porque individualmente podemos hacerlo. A ver, es que ahora voy a cambiar de opinión. Yo pensaba que sí, pero ahora estoy pensando en la profesora de la ciencia, que es como neutra, pues sí que hay maneras de explicar la naturaleza, igual con el ejemplo de una mariquita que anda, ¿no? Pero igual con el ejemplo de que un espermatozoide se mete dentro de un óvulo, tú te parece que estás describiendo algo de manera crítica y sin embargo estás haciendo un juicio de valor sobre la construcción de la fecundación. Que se podría decir, pues el óvulo tiene unos marcadores que atraen ese como acá muchas veces, ¿no? que he leído sobre ello, igual no me estoy explicando muy bien, pero que a veces se habla de que es neutral, haciendo algo científico y que no tiene por qué ser lo que es el momento social y histórico en el que se está. Querías hablar por aquí, creo que querías hablar, y tú. Y luego pasamos. Yo es que lo que me planteo es que, un poco lo que ha comentado él, tú cuando haces un pensamiento sobre algo estás basándote en tus propios juicios de valores, tus propios criterios, y muchas veces no te los planteas, ¿no? O sea, entonces sí, es como un pensamiento crítico porque es mi línea de donde yo estoy y lo meto ahí. El crítico sería si me pusiera quizás en la posición contraria, ¿no? O me planteara todas las posiciones posibles. Pero yo creo que muchas veces hacemos pensamiento crítico habitualmente, porque está dentro de tu escala ya establecida y de lo que tú crees. La verdad es que lo termina diciendo ella, que realmente si se plantea la ciencia como algo acrítico no es cierto, porque ha habido una construcción social de la ciencia a lo largo de la historia, ¿no? Y hay mil ejemplos que lo demuestran, ¿no? Como lo que era científico y era así, pues no era científico, que pasaba por una serie de filtros pues, sociales, históricos, religiosos, etcétera, que han modificado la ciencia. O sea, la ciencia es también una construcción social, aunque se base en la observación. Pero por ejemplo las matemáticas no, o también la ciencia exacta es bueno, pero el uso que yo hago de la ciencia, los números, como vosotros sabéis, las estadísticas se pueden plantear de muchas maneras, y siendo números y estadísticas también se hace una construcción social. Pero si la estadística tú la puedes combinar como quieras, pero la resolución de una ecuación no tiene... Bueno, hay situaciones... Sí, pero por ejemplo, si, no sé, tú haces una regresión, por ejemplo, un estudio estadístico, haces una regresión, dependiendo qué método hagas tú, bueno, eso sí, claro. qué método hagas la regresión, esa ecuación responde o no a todos los casos que tú has observado. O sea que... Muy bien, vamos a dejarlo por ahí. Ahora os voy a llevar a nuestro campo.
¿no? Al campo de la educación ambiental, ¿vale? Entonces, de dos en dos, poneros de dos en dos con el que estáis al lado, empezando por aquí. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y aquí los tenemos. ¿Vale? Y entonces, os voy a pedir que escribáis pensando en la educación ambiental. O sea, vamos ahora ya a nuestro campo de acción, ¿vale? Me gustaría que escribáis por lo menos una pregunta sobre un tema de la educación ambiental que, según vosotros, va a generar, digamos que, mucho pensamiento crítico. ¿Vale? Una pregunta sobre un tema de educación ambiental que esta es potente, lo que diríamos como esta es potente para generar pensamiento crítico. Me gustaría, si podéis poner una, que digáis, esta no me serviría mucho. ¿Vale? Lo vamos a dejar en el mucho o poco más que en el todo o nada. ¿Vale? Pero por lo menos una pregunta que digáis, esta sobre este tema sería una pregunta potente. Y otra que digáis, pues esta no me daría mucho juego. ¿Vale? Y si escribís más de una, también está bien. Pero por lo menos una de cada. Esa sensación de vida cotidiana.
grupo tiene una buena, por lo menos. ¿Sí? Venga, pues ahora nos vamos a empezar así. 4. Por aquí os juntáis los 4. Los 4 por acá. Aquí os juntáis las 4. Hacemos un grupo grande aquí. A ver, ahora el objetivo es que compartáis las preguntas entre los grupos que os habéis juntado, y que elijáis una, la más potente. Bueno, a lo mejor hay varias, pero Tienen ventaja, ¿Tenéis ya la pregunta elegida? Pues un minuto para elegir, porque todavía no lo habéis hecho, solo una. Todas son muy interesantes. Al final podéis votar un poco o elegir al azar una de las que ya sabéis de buena. Ahora ya hay. Ya habéis discutido. Pero solo una pregunta. No ha dicho nada del chaval, no ha dicho educación medioambiental. No tiene que ver con precedentes.
no podía hacer un juicio sobre la letra, o sea que todo que estaba para tiene por qué estar jugando a la persona, si es la práctica, si merece la pena hacerlo, o sea, jugando si merece la pena hacerlo, pero pues merece la pena reciclar en el cruce de las playas, merece la pena no tirar papeles en la playa cuando todo el mundo la tira. Volvemos a nuestros sitios y ahora mientras el último grupo se sitúa, ahora vamos a escuchar las preguntas de los diferentes grupos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar con su pregunta? Venga, aquí. Nuestra pregunta. Es que son más, necesitan un poquito más. Más de reflexión, un pensamiento. Vamos a escuchar, o bueno, quedaros ahí. No, mejor para vernos todos bien. ¿Cuál es vuestra pregunta? ¿Estarías dispuesto a prescindir del vehículo privado? ¿Puedes repetirlo? ¿Estarías dispuesto a prescindir del vehículo privado? ¿Es necesario educar a los niños y niñas en el decrecimiento, incidiendo en la supervivencia de nuestra especie? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, es necesario educar a los niños y niñas en el decrecimiento. Vale. ¿Puedes terminarla? Incidiendo en la supervivencia de nuestra especie. Como educador medioambiental o como educador en el medio ambiente, ¿realmente actúas de manera coherente en tu vida cotidiana? Como para luego enseñar de esa manera, educar de esa manera. ¿Puedes repetirla, por favor? ¿Actúas de manera coherente a tu pensamiento como educando medioambientalmente en tu vida cotidiana? Vale, otro grupo. ¿Nosotros acogerías a todos los refugiados que llegan a tu país? Muy bien. ¿Y el último grupo? Puesto que nos dirigimos a un cataclismo mundial, ¿sería posible un modelo socioeconómico sostenible independientemente del poder económico? ¿Puedes repetirla? Puesto que nos dirigimos a un cataclismo mundial, ¿sería posible un modelo socioambiental independiente del poder
preguntas, las he puesto, son preguntas largas. Algunas tienen presupuestos, pero los habéis enunciado claramente. El problema de un presupuesto es cuando el presupuesto está incluido en la pregunta. O sea, por ejemplo, aquí el grupo que ha dicho como educador ambiental, si ese como educador ambiental lo incluye en la pregunta, pues tenemos un problema. O cuando decimos, bueno, había otra también que tenía, puesto que estamos dando un presupuesto, pero lo dejamos fuera de la pregunta. Es una habilidad que no es fácil a veces, o sea, es importante tener eso en cuenta. Bueno, pero vamos, entrando ya en las preguntas. De las 5 preguntas que tenemos, primera pregunta, ¿todas son medioambientales? Porque esa era la condición, ¿eh? ¿Son todas medioambientales? ¿Hay alguien que piensa que hay alguna pregunta que no es medioambiental o que no pertenece a la educación medioambiental? Todas, muy bien. Entonces vamos a votar una y vamos a discutirla aquí. ¿Vale? ¿Cuál queréis discutir? Entonces, ¿quién? ¿Alguien que quería repetir una que te apetece discutir? No. Repetirla, ya no. Vale, pues vamos a repetirlas otra vez en voz alta, cada grupo, una vez, y vamos pasando en el mismo orden o cambiando. ¿Estaría dispuesto a prescindir del vehículo privado? ¿Estarías dispuesto a prescindir del vehículo privado? Segunda pregunta. ¿Es necesario educar a los niños y niñas en el decrecimiento incidiendo en la supervivencia de nuestra especie? Muy bien, tercera. ¿Actúas de manera coherente con tu pensamiento? Como educador ambiental. Sí, o cuando educas en tu vida cotidiana. Cuarta pregunta. ¿Acogerías a todos los refugiados que llegan a tu país? Que llegan a tu país. Quinta y última. ¿Sería posible un modelo socioambiental sostenible independientemente del poder económico? Ahora, cuestión de qué os apetece más discutir. ¿Quién votaría por la pregunta 1? Podéis votar varias veces, ¿vale? Sin ningún problema. La 1 es la del vehículo, ¿no? Sí. La 1 es la del vehículo, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venga, la segunda. ¿Es necesario educar a los niños y las niñas en decrecimiento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tercera. ¿Actúas de manera coherente con tu pensamiento como educador ambiental en tu vida cotidiana? ¿Actúas de manera coherente en tu vida cotidiana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Acogerías a todos los refugiados que llegan a tu país? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y la última, puesto que sería posible un modelo socioambiental desligado del modelo económico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, tenemos un empate. ¿Quién vota por la 1? Ahora solamente podéis votar una vez. ¿Quién vota por la del vehículo privado? 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y quién vota por la otra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y aquí serán? 9. Pues nos quedamos con la primera. Venga, vamos a discutir esta pregunta entre todos, ¿vale? ¿Quién hizo la pregunta? Aquí el grupo ese. Pues empezáis contestando los 4. O por lo menos uno de los 4. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a prescindir del vehículo privado, de tu vehículo privado? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a prescindir de tu vehículo privado? Muy bien. Pues uno del equipo puede empezar a contestar. Sí, yo creo que esta pregunta está muy ligada también a la que habéis planteado vosotras, ¿no? De que el actuar personalmente de un modo coherente. Muchas veces vamos, y en nuestra profesión, más aún, vamos
contando, vamos intentando sensibilizar, lo sabemos todos, somos conscientes de todos los problemas que eso genera, pero luego a la hora de la verdad quizás hacemos menos de lo que deberíamos hacer. Y cuando le aconsejamos, y a veces casi nos ponemos más vehementes y casi exigimos a los demás que lo hagan. Entonces, creo que eso requiere una autocrítica, que es una de las cuestiones importantes del pensamiento crítico, la autocrítica. ¿Creéis que ha contestado la pregunta? Sí. No. Haciendo trampa. Es una pregunta de sí o no. Claro, pero pues una pregunta de sí o no que nos lleve a algo más, pero por lo menos tiene que aparecer en algún sitio. Yo al final pensé que ibas a terminar. Y yo bueno, si no quieres contestar por ahora, no, por ahora ahí y a ver qué pasa. Pero si quieres, tú has hecho la pregunta. Puedo contestar que estaría dispuesta con condiciones. Dispuesta con condiciones. Ella lo tiene claro. Claro, en algunas situaciones. Perfecto. Dispuesta con condiciones. Dispuesta a negociar. ¿Querías saber? Yo soy del mismo grupo. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, puedes. Sí, en realidad sería eso con condiciones, pero como doy un paso más, que además es relativo a otra pregunta que también nos planteaba, es como, ¿estaría dispuesta a prescindir del vehículo privado si el resto también prescindiera? ¿No? Para mí la clave un poco está en, o sea, serían dos cosas: si el resto prescindiera, como para que entonces mi actitud sirviera para algo, porque si no, al final pues es una cosa mía, que al final digo, está difícil al cielo de los ecologistas, ¿no? Que parece que el premio es ese, en vez del premio es cambiar las cosas, porque tiene que ser más gente las que los cambios, no solo prescindir del vehículo tú, sino comenzar esto de que cambien. Una es esa, ¿no? Como si los demás lo hicieran, y la otra sería intentando buscar lo bueno de esa situación, en plan, pues me es agradable ir en bici, o si comparto el coche, como haciendo un proceso de que prescindiendo de eso voy a estar mejor en otras cosas, ¿no? O si comparto el coche, pues conocer gente, como sí, económicamente, lo has dicho aquí también antes, como sí, pero haciendo esa reflexión. O sea, entiendo que estéis en la misma línea de condiciones y tú has nombrado algunas condiciones más, sí. ¿no? Muy bien. ¿Alguien más del grupo? Sí, yo sí estaría dispuesto, siempre también implicando a las administraciones locales para que los servicios públicos aumentaran los horarios, la franja horaria. Entonces habría que hablar pues con alguien para que eso lo mejorara para el bien de la comunidad. O una condición más. ¿Quién más? Yo hoy por hoy no estaría dispuesto a renunciar al coche. Podríamos prometer hacer un uso más sensato, pero renunciar totalmente hoy por hoy no. Uso más sensato, pero renunciar, ¿no? Renunciar totalmente. Y un uso más sensato, ¿podrías explicarnos un poco qué entiendes Pues, por uso más sensato? Un uso más sensato pues, sería utilizarlo en las ocasiones que sea estrictamente necesario. Pues hay determinados momentos que hay que desplazar a una persona enferma, o que hay que ayudar a alguien, o que hay que traer una compra grande, algo que pesa mucho. En fin, que hay muchas situaciones que digo, ¿yo cómo haría esto sin coche? Pues no se me ocurre. ¿Alguien levanta la mano aquí? Yo quiero hablar desde mi punto de vista porque yo no tengo un coche privado y yo no lo utilizo y se puede, porque yo lo necesito si voy a cualquier sitio o andando o utilizo transporte público, entonces sí que se puede. Y respecto a lo que han dicho por aquí de si el resto también lo hace, yo es que es una lucha constante que tengo con mis compañeros de piso de vamos a reciclar, y precisamente un compañero me dice, yo no voy a reciclar porque es que los demás no reciclan. Entonces, si yo sigo por esa línea, entonces mi piso no se recicla, porque es absolutamente imposible. Entonces, si no empezamos por cambiar nosotros y decir, yo cambio mi actitud, pues quizá ahora ellos reciclan, porque me ven a mí que yo, y a ellos les cuesta trabajo. Entonces, creo que partiendo de nosotros se puede hacer mucho, a partir de la actitud individual, yo me parece. Es básico, no podemos esperar a que los otros reciclen o que los otros
Tú como escuela, si no hay ninguna escuela verde, o ninguna reciclaría, ninguna energía verde, alguien tiene que empezar, y si es posible, no hay que esperar a ver que nos lo hacen nosotros. Ves mucho lo que dice ella. Quería preguntarte una cosa. Tú no estarías dispuesta a renunciar al coche porque no lo tienes. No puedo. En realidad mi pregunta no es esa la pregunta. Esa es la introducción a la pregunta. La pregunta es, solamente por saber, ¿es una opción personal o no? Sí, simplemente por ubicarnos. Sí, porque yo podría utilizarlo porque a mí me dejan el coche y yo en muchas ocasiones tengo que viajar de mi pueblo a Albacete y en lugar de eso pues viajo en tren, viajo con compañeros que van a Albacete y entonces utilizamos, pero vamos en grupo y yo no voy de manera individual con mi coche que es totalmente necesario. Tú te das cuenta de que la pregunta que te hago es que no es lo mismo que tú digas se puede porque yo no tengo, que digas claro, se puede porque yo he optado por no tenerlo. Es muy diferente. Tu discurso acaba de cobrar algo, una dimensión nueva que es la que yo quería que saliera. ¿Queréis hablar aquí? Sí. Y luego quiero darte la palabra porque han hablado sobre, creo que lo habías dicho tú, ¿no? Los dos han nombrado, tú has nombrado lo colectivo y los dos han dicho, bueno, lo colectivo. Vamos a empezar por uno mismo, han nombrado un poco de, podemos empezar por lo individual y así. Y no sé si te ha hecho pensar en tu reflexión. Vamos a darle la palabra para que termines y luego pasamos, ¿vale? Es que es una duda que tengo, es un bucle. Claro que es verdad que me siento por lo mismo, pero que también a la hora de hacer educación medioambiental a mí me cuesta hacer esa frontera porque te lo plantean y muchas veces no sé qué decir porque al final parece que es un poco mártir, ¿no? Como salir de esa actitud mártir. No sé. O sea, es algo que te cuestiona, el hecho sí, de que ellos lo saquen. No, que ya lo tenía, vamos, o sea, Sí, lo que han hecho ellos es algo que confirma, claro, confirma, pero que es que lo que yo he planteado, yo lo pienso, pero que sale también de encima. Y lo del coche, puedo decir una cosa, que yo fui usuaria de coche tardía, digamos, me saqué el carnet como 30 y poco, no sé qué, sin interina, porque, claro, y mi reflexión fue, vale, yo soy anticoche, pero yo uso el coche, pero uso el coche de los demás. ¿Qué tal? Quiero decir que en alguna ocasión parece como que estás compartiendo y tal, pero que en realidad lo que haces es que otros están asumiendo esos gastos por ti. Una cosa es usar el coche de los demás, o sea, decía, no, yo no uso coche, yo claro que uso coche, pero no es mío. Y otra cosa es ponerte de acuerdo con gente para compartir un coche, como comprarlo juntos, tener los gastos juntos, yo creo que es un paso más a... Habéis pedido la palabra y tú también. Aquí ha salido un tema que es lo colectivo, lo individual. Es un tema que está muy interesante. No sé si vais a seguir por la misma línea. Yo sí. Perfecto. Pues a mí, a ver, lo de vehículo privado, al final yo tengo vehículo compartido, por decirlo así, es mi marido, pero es el vehículo familiar para la familia. En nuestra vida cotidiana intentamos usarlo lo menos posible, pero hay momentos en que si te vas de viaje, ¿verdad? O sea, es más un vehículo familiar, más privado, de lo compartido. Eso me parece más difícil, pero sobre todo porque con niños, perros, es más complicado. Pero si yo tengo que hacer un viaje sola, lo hago en transporte público, no me llevo el coche. Entonces, es como, bueno, sí, se comparte. Pero aquí la pregunta, estábamos hablando, ¿estarías dispuesta a prescindir del coche, del vehículo privado? Aquí no hemos dicho que sea familiar o individual, entonces te lanzo la pregunta con tu situación concreta. ¿Tú estarías dispuesta? A ver, nosotros teníamos dos coches y hemos renunciado a uno, pero quedarnos sin coche, con familia, o sea, es complicado. En nuestra vida cotidiana lo usamos lo menos que podemos, pero para viajes familiares, Bueno, él dijo hacer un uso más sensato. ¿Tú te identificas con eso? Sí. ¿Tú te identificas con su ejemplo? ¿Representa un ejemplo de lo que tú querías decir? Tú querías hablar y lo pasamos por aquí y allá.
mi visión no es de educadora, yo soy de orientación pública y trabajo precisamente el tema de urbanismo sostenible y la movilidad es uno de los temas candentes y recurrentes. Entonces, hay varias cosas. Por un lado la pregunta le falta la mitad porque es un condicional. ¿Estaría dispuesto a prescindir del vehículo privado? Sí, se da cerca. Claro, la ciudad es donde vivo es fundamental y qué red de transporte público hay. Si estamos hablando de vehículos privados y vehículos públicos, es necesario tener la opción. Las administraciones tienen que facilitar al ciudadano que pueda utilizar el transporte público. Porque si yo en mi caso en particular, mi madre vive debajo de un monte y no hay, por mucho que quiera, yo no puedo invertir, si quiero todos los días a verla, 1 hora y media de mi tiempo en subir y bajar, porque prácticamente no podría ir. Entonces, si a mí la administración local me pone un autobús, si existe un autobús, pues posiblemente yo ojalá pudiera renunciar a eso. Para mí, prescindir no es prescindir de un lujo o de una comodidad, sino para mí es un rollo, pero no tengo más remedio. En ciertos trayectos que hago, siempre que puedo prescindir, lo hago porque prefiero ir caminando y en bicicleta, porque es mucho más agradable, mejor para hacer ejercicio. O sea, lo prefiero, pero es que muchas veces es un lujo poder prescindir del vehículo privado. Luego, por ejemplo, yo he vivido muchos años en Madrid sin tener vehículo, y en Madrid es un horror tener un vehículo, es como tener un miembro más en la familia, porque el aparcamiento te cuesta un dinero y aparte que es absurdo porque tarda menos en llegar al transporte público. Entonces, ahí un poco las circunstancias influyen muchísimo. Entonces, decir que yo prescindiría porque soy mejor o moralmente algo, yo creo que al final es un tema de que hacemos lo que podemos y si no prescindimos, porque la mayoría de los casos es no, o sea, si yo tengo un transporte público que me hace el mismo servicio y aunque tenga que andar 10 minutos para llegar, yo creo que hay que empezar equiparando condiciones si podríamos hacer la pregunta. O sea, que te sitúas un poco en el tema de las condiciones. Claro. Y luego también si hacer el tema de residuos, por ejemplo, que has dicho, eso sí que es una opción muy personal, por eso a mí me gusta mucho el tema de los residuos, porque sí es una cosa que todo el mundo puede hacer y es una opción que está al alcance de todo y más o menos en todas las circunstancias, ¿no? Entonces, pues la visión sería esa, y también en el tema de los residuos, también la administración lo tiene que poner fácil, que es un tema en el que se trabaja bastante, casi todo el mundo tiene accesible unos contenedores para tal. Pero bueno, que también, incluso desde el punto de vista también de la información y de la formación, vosotros sois educadores y llegáis a los niños, pero hay muchos adultos que no llegan a esa información, hay muchos adultos que no saben cómo se recicla y a lo mejor eso también es labor de las administraciones locales. O sea, estás nombrando el tema de las condiciones, del contexto, a lo mejor estás reformulando la pregunta número 2. A lo mejor es necesario no solamente educar a los niños, a los adultos, lo podríamos plantear también. O sea, yo mi punto de vista, resumiendo, mi punto de vista de la administración local, que es como mea culpa, pero no soy nosotros somos la parte que chinchamos a los que toman las decisiones, por así decirlo. Mi punto de vista es que la administración pública local se lo tiene que poner fácil al ciudadano. Ese sería el resumen. No os olvido, porque es vuestro turno, pero cuando ella ha dicho algo, él levanta inmediatamente la mano. Tengo la impresión de que quieres decirle algo de lo que ha dicho. Es que no estoy de acuerdo con lo que decía. ¿Qué es un condicional? Hay que añadirle algo. Yo creo que la pregunta es muy literal. Es muy literal en el sentido de que te implica, o sea, te estás preguntando por tú personalmente, sin contar con una circunstancia, depende, no sé qué. Yo creo que, por ejemplo, tomando un sentido literal la pregunta, ¿estarías dispuesto a prescindir? Yo sí estaré dispuesto. ¿Por qué? Porque yo me imagino, por ejemplo, tengo que... Sí, no, pero espera. Tenía la idea de que era eso lo que querías decir y luego vamos a cerrar contigo con lo que vas a decir ahora, antes porque ellas quieren contestar a lo mismo, pero ¿has entendido lo que él ha querido decir sobre la formulación de la pregunta? Más allá de donde vivas, más allá de... Yo entiendo su formulación, pero... él quería simplemente anotar algo sobre lo que tú has dicho. A esa pregunta me falta un condicional, has dicho. Entonces él ha hecho inmediatamente con la mano así. Entonces yo quería que él explicara qué es lo que quería decir por eso. Y dejarlo ahí, no, porque podríamos entrar en una discusión y eso puede ser muy largo ahora mismo. Pero sí que él está nombrado, simplemente vamos a quedarnos con la idea de que ha habido algo que le ha hecho. Y luego a lo mejor sería interesante que a lo
mejor lo discutiera y que tú le explicaras mejor tu punto de vista y otros que puedan estar interesados, la formulación de preguntas es muy importante. Y en eso no vamos a entrar, simplemente quería anotarlo, hago un paréntesis ahora y podríamos discutir de eso, pero ahora vamos a seguir con la pregunta. ¿Estarías dispuesta a denunciar? Yo claramente no. Claramente no. No, de ninguna de las maneras, por dos razones. Una, porque me encanta conducir y me encanta viajar en coche. Yo tengo un coche grande que utilizo de manera bastante comunitaria, pero lo utilizo para divertirme, es un elemento en nuestra vida que nos genera felicidad, facilidad, hacemos muchas cosas que nos permite precisamente tener un coche que es como una furgoneta, metemos piragüas, bicicletas, nos permite una manera de viajar, una manera de compartir los viajes con la gente que no tiene bajo ningún concepto, bajo ningún concepto no sé que puede. De hecho yo voy en bici a trabajar, mi chico va en bici a trabajar, las niñas van en patinete, es decir, que no es una cuestión, o sea, digo que no claramente porque es que no quiero, pero esto está difícil, pero es que es verdad, es que a mí me encanta conducir, me gusta viajar en coche, llevando todas las cosas que quiero utilizar para las vacaciones, que vamos en tienda de campaña, vamos un mogollón de gente, y a mí me gusta viajar así. Entonces, me puedo comprometer a que el coche que vaya intentando conseguir cuando las administraciones nos ayuden a que podamos comprarnos un coche eléctrico de estas dimensiones, lo cual será ciencia ficción, pero bueno, alguna vez. Y quiero decir que no es una cuestión, o sea, que lo digo como lo siento. Y luego, una cosa a tu reflexión de si me pusiese en un autobús que subiese, es que tengo un amigo que hace estudios y nos da la vuelta, pues es súper ecologista, pero nos da la vuelta es que a veces poner un autobús para subir aquí cuesta un dineral, que es mejor que lleves tu coche, porque nos cuesta a todos un Potosí que una persona, o los trenes que paran, o llave, o no sé qué, montar una estructura para que pare en no sé dónde, que se monta una persona, resulta que miran lo que vale el billete, que se ha montado no sé quién, en no sé qué pueblo, y dices, joder, pues es que casi le solucionamos un coche eléctrico y que vaya en el coche. O sea, que yo creo que a veces también hay que tener en consideración que, bueno, que yo creo que, a ver, yo vivo en Madrid y como tenemos de todo, esto es facilísimo de hablar. Claro, el que vive en una aldea de no sé dónde, que no le llega nada, dirá, mira, guapa, cállate, porque yo necesito que llegue el avión por lo menos a 100 kilómetros para poder salir de aquí. O sea, que eso lo respeto y yo lo entiendo perfectamente. Pero vamos, que no pienso contar. Voy a volver al principio, muchas gracias. Voy a volver solamente al principio de lo que has dicho para tenerlo claro. Tú has dicho no por dos razones. Una me ha quedado clarísima, te gusta conducir. La otra no quiero verificar por conducir. Yo he entendido que te permite hacer un montón de cosas que no puedes hacer. Me permite un estilo de vida. ¿Es eso? Que si no, no podría tener. Son las dos razones. Bueno, en mi caso es absolutamente... Ya estamos terminando, si puedes... Rapidito, en mi caso es absolutamente al contrario. Yo odio conducir. ¿Estaría dispuesto a dejarlo? Ahora mismo, señores, pero no puedo y no voy a hacerlo. Tengo un hijo bien padre, en silla de ruedas. Donde yo vivo, el transporte público es regular, pero es que además no es adaptado, con lo cual a mí me es completamente imposible abandonar el coche, porque si no mi hijo no saldría de casa ni iría al colegio. Con lo cual, que a lo mejor, como tú dices, es más caro ponerlo, yo me he tenido que conducir y me he tenido que comprar un coche inmenso para que me entre la silla de ruedas. Peor todavía, porque soy horrenda conduciendo y con ese monstruo voy aterrado, pero voy todo. Ahí la administración probablemente tenga mucho que decir. Y cerramos contigo, querías... No, yo lo que decía que ahí está precisamente el tema de la literalidad de la respuesta, y es lo que iba a decir antes, es que yo me pongo en el caso de que voy a Ikea, voy a comprar un mueble, digo, coño, necesito un transporte para llevarme aquello a mi casa, por ejemplo. Yo me buscaría la vida, o sea, podría encontrar una solución. Me pongo en el caso de, tengo que ir a Majadahonda desde Vallecas. Mí mismo, yo sé que llegaría, me cojo la bici, voy a tardar 2 horas, pero llego. ¿Pero tiene que ir todos los días? No, pues todos los días tardaría 2 horas, pero llego. En la literalidad de esa pregunta, es decir, si yo estoy dispuesto a cambiar mi modo de vida
y cambiar mi hábito. Y es que ahí está el pie de la cuestión. Yo estoy apostando o soy capaz de apostar por otro estilo de vida. Esa pregunta me está haciendo. No me pregunta por el coche. Me está preguntando por si estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida. Pero tienes que poder. Sí, sí. No, pero eso. Bueno, él lo que ha dicho es tac. Y lo vamos a dejar ahí porque nos quedan 15 minutos y yo lo que quiero hacer, no quiero irme sin hacer lo que vamos a hacer. Alguien tiene que hacer un resumen y es el momento perfecto para mañana porque es que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio de metacognición. Vamos a pensar ahora sobre lo que lleva pasando aquí en una hora y media. ¿Vale? Entonces, al que haga el resumen, le viene de perlas y va tomando notas, va a estar hecho. Porque lo que vamos a hacer es reflexión sobre lo que acaba de pasar. ¿Vale? Un ejercicio de metacognición. ¿Quién hace el resumen? ¿Lo haces? ¿Voluntario o voluntaria? Pues ahí dejan de ser participantes y desorganizados, tú señalas. ¿O lo haces tú? Es para contarlo, o sea, necesitamos a alguien que las conclusiones de mañana de todo el simposio quiera contar, pues nada, 2 minutitos lo que se ha hecho en este taller. 5 minutos. Vale, entonces pues un propio voluntario. Todos a la vez, ¿no? Bueno, tú hazlo y otro que quiera hacerlo, otra, y luego si tú prefieres dejar de hablar mañana, pues toma el relevo de la persona, que no hay nadie, pues tenemos a ti. Vale, lo que yo quiero, lo que me gustaría que pensemos ahora juntos es que nos pongamos desde el principio en lo que ha pasado en el taller y que me digáis un poco, que nos digamos a todos qué es lo que ha ido sucediendo según vuestro punto de vista. ¿Qué es lo que ha estado pasando aquí? Podéis hablar del facilitador, podéis hablar del grupo, podéis hablar del modo de pensamiento, podéis hablar de los temas, podéis hablar de todo lo que queráis. ¿Qué ha pasado aquí? Y a lo mejor una intervención, si cada uno queréis una intervención, yo creo que ya tendríamos mucha riqueza. Sí. Pues hemos ido reflexionando sobre una cuestión que ha surgido de las necesidades que hemos detectado en el grupo, ¿no? Porque de las preguntas que hemos ido formulando al inicio respondían a inquietudes que teníamos, ¿no? Pero unas inquietudes que poco a poco hemos ido consensuando para posteriormente debatir. Y el debate pues siempre argumentando en el cual todas las visiones son correctas. Es decir, no llegamos a decir, bueno, es que la solución es esta, no. Lo importante es el proceso, ver cómo vamos argumentando y somos capaces de reflexionar sobre una cuestión que inicialmente ni siquiera nos habíamos planteado. Yo iría un poquito más. Yo creo que de un modo global el taller creo que ha sido muy interesante también la primera parte, ¿no? De la primera parte he llegado a pensar, no pensar, yo pienso cuando o solo estoy notando a través de mis sentidos, estoy viendo, estoy escuchando, empezar desde a reflexionar sobre qué es pensar hasta llegar a ese planteamiento de pensar de un modo crítico, autocrítico, crítico con los demás. Creo que la primera parte ha sido muy interesante en el devenir de la actividad, ¿no? Nos ha hecho plantearnos. Yo destacaría que ha habido un trabajo individual, en pareja, en grupo y finalmente en asamblea. La metodología, la dinámica, había una metodología, ¿cómo la nombraríais? Si tuvieras que poner un adjetivo a la metodología por lo que has dicho. Si prefieres dejarlo ahí, está bien. Bueno, participativa sí que lo es, pero la primera parte individual también es muy importante. A veces el participativo no está recogido. ¿A alguien se le ocurre el adjetivo? Diversa. Diversa. ¿Diversa? Yo, para mí eso es como un calentamiento previo, ¿no? Como un
asiento, por así decirlo. Desde el punto de vista participativo, ¿no? O sea, como un calentamiento que ha servido para romper el hielo, porque a lo mejor nos sentamos que saben quién habla, tal vez entre uno, luego cuatro se están viendo los pies del hielo por creciendo, a lo mejor, ¿no? Por fase, ¿Querías hablar? Sí, yo quería decir que este taller creo que también nos ha aportado herramientas, maneras, metodologías activas. Yo creo que para trabajar después este pensamiento crítico con los alumnos en el aula, que son unas dinámicas que puedes trasladar perfectamente en el aula para cualquier asignatura y sobre todo para mejorar este pensamiento crítico. Iros dando un poco el turno de palabras si lo pierdo, porque ya como queréis hablar bastante. Sé que tú querías hablar por ahí y por aquí. El orden es lo que nos da bien. Pues espontáneamente. A mí me gustaría destacar el que creo que ha sido el hilo conductor y me ha gustado, que es el cuestionamiento constante. Una pregunta, otra pregunta, que sale de esa, otra sobre esa. Y ese cuestionamiento, tirando del hilo, creo que es muy rico para la práctica educativa diaria. Yo destacar una cosa que me gusta, que echo de menos en la docencia, que es que yo nunca he visto a un compañero de la clase, ¿no? Y nunca me han visto a mí, solo profesores de fuera, ¿no? Del extranjero, a veces cuando vienen de intercambios y tal. Entonces agradezco un montón cuando hay un facilitador, un coordinador tal, porque me da pistas de cómo dirigir el grupo. Entonces me ha gustado mucho lo de hacer un resumen de lo que dice la persona como para ver si lo han entendido. Eso me parece una herramienta buena que utilizaría. Bueno, un poco lo que decía ella, que de alguna manera esto es aplicable a la escuela, un poco la idea sería esta, que hemos ido reflexionando entre todos, hemos intentado llegar a unos acuerdos, y aquí hay un elemento muy importante, que en este caso eres tú, en este caso en la escuela, ha de ser maestro, que facilita este llegar a estos acuerdos, y de alguna manera reflexionamos, hablamos, comentamos, y facilitas, en el fondo tú vas tirando para ayudar a consensuar unos acuerdos que nos faciliten llegar a una respuesta. Ahí voy a hacer un paréntesis antes de seguir dando la palabra y voy a lanzarte una pregunta y a los demás. ¿Me habéis visto que yo he facilitado acuerdos? ¿Tú crees que sí? ¿Hay alguien que no está de acuerdo con eso? Yo creo que no. ¿Creéis que no? Yo creo que no, que has facilitado la intervención, el que nos hemos sentido cómodo, a gusto con la actividad inicial, y hemos sido un grupo, pues, como, no sé, que hemos trabajado bien y hemos estado afectivamente bien, a gusto, y eso ha sido labor tuya. Pero yo pienso que ahí te demuestra que lo ha hecho bien. Me refiero que justamente nuestro papel como maestros, como en este caso como dinamizador, es justamente estar al lado, acompañar sin que los niños se den cuenta. Tú cuando tienes una dinámica, un trabajo con los niños, un proyecto, muchas cosas, tú estás poniendo allí mucho, tú tienes claro muchas cosas que tienes que trabajar. Tú facilitas, tú haces que lo hagan ellos, cuando en realidad muchas veces eres tú el que tienes mucho claro las cosas. O sea, tu trabajo es estar al lado sin que se den cuenta. Y es un mérito al profesor. Nos ha permitido ir hablando y él te ha dado la sensación de que él no ha hecho nada. Sí, vamos, sí que lo ha hecho. Si no, aquí podría esto ser un olla gris, hablar todos aquí. Pero un minuto. Quiero... Sí, pero quizá a lo mejor, o yo no lo he entendido bien, pero no has facilitado acuerdo, has dicho tú. No, no el acuerdo, Eso, yo creo que ha sido eso. Entonces sí, entonces estoy de acuerdo. Ha sido un poco la percepción que hemos entendido, lo hemos entendido mal. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, Has dicho que para al final dar una respuesta y una respuesta. Bueno, me refería a la dinámica. Que es muy enriquecedor, pero al final que eso se planteará y resolverá, pero no hay... No, lo importante no era la respuesta, sino era la dinámica. Es el proceso. Lo importante es el proceso. Sé que quieres hablar, también te registro y también te has registrado los tres, no sé si había alguien más. ¿Los tres? Pues venga, 1, 2, 3. Yo quiero al final. Muy bien. Pues al final. 1, 2, 3. A mí no
comentado el hecho de que nos ha despertado la curiosidad y el interés, a mí por lo menos, de, vale, no hemos llegado a ningún tipo de respuesta, entonces yo por ejemplo ahora me he planteado qué es pensar realmente, no he llegado, no sé qué es pensar. Entonces yo cuando salga de aquí voy a buscar qué es pensar, por ejemplo, para ver si... ¿Y dónde lo vas a buscar? Mándame la dirección. Como los niños en Wikipedia. Muchas gracias. A mí, bueno, la dinámica me ha gustado mucho, pero también hay como una parte de esta dinámica que, a ver si lo explico, que creo que lo que me parece más interesante es que han surgido aquí muchos temas, muchas cosas de las que este grupo en concreto quiere hablar, ¿no? O quiere, y me parece algo muy útil para la práctica de los colegios, que siempre llega el programa desde arriba, ¿no? Vamos a trabajar esto. Y esto es como una manera muy fácil de que salga lo que en realidad preocupa o en las aulas, en los lugares. Yo destacaría, no sé si como elemento metodológico, como factor metodológico que me parece muy importante, porque todo esto se está basando en la pregunta. Entonces, es cómo se hace la pregunta. Eso me parece un factor fundamental, porque es verdad, a mí me ocurre a diario en mi trabajo con los niños, a veces que tú planteas una cuestión de una manera y allí no sale debate, pero le das X giro, X tal a la pregunta, ¡guau! Y aquí es una unión intercambio, entonces es el cómo se hace la pregunta. Vale, y sé que José Manuel me va a decir que te quedan 5 minutos, soy consciente, pero voy a coger 5, es que lo que acaba de decir, ¿alguien tiene otra solución para lo que acaba de decir? Es que yo lo que quería decir era eso, justamente, que por favor que nos, o que nos digas por dónde avanzar un poquito sobre la formulación de las preguntas, es una herramienta muy fuerte. A ver, yo ahora no puedo meterme, o sea que me hubiera parado a trabajar sobre las 5 preguntas si hubiera sido un taller sobre la pregunta y hubiéramos acabado ahí. Solamente, y ahora ya me pongo en una dimensión también metacognitiva, yo ya no como facilitador. Date cuenta, lo que has dicho es que yo lanzo la pregunta y no hay diálogo. La reformulo y hay algo, y estoy seguro de que es una técnica. Lo único que yo puedo lanzar ahora, y eso claro que sería otro taller, otros 2 o 3, es que sean los niños los que hacen las preguntas. Entonces vamos a provocar que los niños se hagan preguntas, porque las que ellos se hagan, seguro que les interesa. Bueno, sí, no sé quién me queda por ahí. Ah, querías decir eso, y yo lo estaba buscando. Te he visto ahí y he dicho, es que no lo va a decir. Pero me ha podido la cara de quiero solamente, esto va a ser súper rápido porque yo sí quiero terminar a tiempo por respeto a todos, ¿no? Entonces, quizá me voy a pasar 5 minutos, pero creo que es muy importante y van a ser solo 5. Entonces, sí que os voy a pedir simplemente que lo penséis. Si alguien quiere decir sí o no, pero que lo penséis sobre todo. Hemos hablado de que aquí parece ser que nos hemos cuestionado, hemos argumentado. Alguien ha dicho que le ha parecido importante que yo he verificado con cada uno que lo que estaban diciendo yo lo decía y era correcto. Nuevamente, dar la voz al niño. No damos la voz al niño, ¿no? O lo cambiamos con lo que ellos dicen. Pues tenemos una habilidad de traducción y de verificación de lo que ellos están diciendo para asegurarnos de que no estamos cambiando nada. Y eso yo creo que es muy, muy, muy importante. Por supuesto, hemos hablado de que hay crítica. Y hemos hablado de una de... Todas estas habilidades son súper importantes para el pensamiento crítico. Todas estas y otras 100.000. Algunas no pueden, como que no pueden faltar. Y seguro esto no es una lista exclusiva, ¿vale? Yo de las que quería nombrar es una que ha salido. Esas, por supuesto, trabajar con criterios. Esa es la base del pensamiento crítico. O sea, tenemos que decir por qué pensamos las cosas, dar buenas razones, ¿no? Y también ha salido la autocorrección. Entonces, si hemos facilitado la autocrítica y la autocorrección, cuando él dice, el ejemplo, voy a coger el último ejemplo, cuando dice
has llegado a acuerdos, y ella le dice, yo no estoy de acuerdo, se lo explica, y él dice, claro, si es que no era eso lo que quería decir, se está autocorrigiendo. Y no soy yo el que lo hace, en ese momento ha sido ella. Y eso ya es la magia, porque entonces ya, poco a poco, yo cada vez podría ir saliendo más, hasta irme, y aquí os dejo, ojalá. Pero es algo que entiendo que lleva tiempo, pero incluso en solo una sesión ha habido ya una autocorrección. Y yo quería que penséis en otras habilidades que no habéis nombrado y que a lo mejor seguramente no las habéis nombrado porque no han estado presentes, pero son muy importantes para el pensamiento crítico. Búsqueda de alternativas. Pensad si en algún momento habéis, pues eso sí que ha estado, no, pues eso no lo he visto tanto, pues eso en una sesión de pensamiento crítico debería estar presente. Forma parte del pensamiento divergente, del pensamiento creativo. Pensar las cosas desde otros puntos de vista. Y una que, esa nos voy a dar opción a que digáis si ha salido o no, porque es que ha salido un montón, o sea, es la que más casi. La sensibilidad al contexto. Nos estamos planteando preguntas y uno dice, no, pero es que yo, mi situación es tal, y la explica, y entonces decimos, entendemos. Y está muy ligada a una habilidad emotiva que es la empatía, ponerse en el lugar de otro. Entonces, esas como claves. Y una que salió desde el principio, no le he dejado seguir hablando porque digo, se está empezando por el final, pero la nombró alguien, nada más empezar. ¿Te acuerdas de lo que nombraste como habilidad? Él dijo, y lo dijo varias veces, y estaba... Habló de emitir juicios. ¿Te acuerdas? Que dijiste los juicios. No podemos no pensar, y tú decías porque... Sí, a crítica también. Entonces, el tema de los juicios, cuando estamos haciendo pensamiento crítico, emitimos juicios. Bueno, eso así como resumen muy breve. Esto que yo he hecho hoy aquí, habéis visto que no me he presentado mucho al principio, porque lo encuadréis, yo trabajo desde la filosofía. Soy biólogo, he trabajado en educación ambiental desde hace 25 años. Y para mí, la filosofía entra en la educación ambiental desde hace 10. Cuando ya estaba harto de preguntarme, de buscar, no estaba harto, seguía, y hubiera seguido. Me preguntaba dos cosas, sobre todo. Yo no quiero adoctrinar, Y la otra cosa que me preguntaba es algo que tú has sacado y que ha salido un poco, y luego la conversación ha llevado a otras cosas. No quiero impulsar desde mis clases soluciones individuales para pensamientos que son, para problemáticas que son globales, son colectivas. Porque desde mi punto de vista hay que trabajar, o sea, estoy de acuerdo con todos los que habéis hablado, se trabaja lo individual, lo colectivo, por supuesto, yo ahí no entro y cada uno pondrá. Pero si no estamos trabajando la dimensión colectiva, hay algo que yo creo que se nos está escapando. Y eso es un poco lo que nos quería hacer. Es lo que desde la filosofía llamamos una comunidad de investigación filosófica. Entonces, ha sido el ejemplo que yo os podía dar hoy con las circunstancias, porque no es fácil recolocarse. Eso lo tengo que decir, no os lo diría, pero me ha costado porque, claro, ha pasado algo que me ha sacado. Entonces, lo que sí quiero deciros es que cuando vuelva, que le digáis que me hubiera encantado que hubiera estado aquí y que soy sensible a eso que ha pasado, que es muy importante, pero también en una comunidad, y que me ha dejado un poco sin hablar. Pero que habéis sido un grupo perfecto, porque si no yo no hubiera podido hacerlo. O sea, imposible, ¿eh? Así que está clarísimo que habéis sido vosotros. Así que gracias.